Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, un día más, un viernes más. Nos reunimos a través de este medio para bendecir el nombre del Señor, para darle gloria. Sean todos bendecidos. Dios bendiga a mis hermanos que ya se están conectando. Amén. Un saludo a Jonathan. Bendiciones, hijo, que hace mucho rato que no nos vemos. Te amo, mi amor, bendecido. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor Francisco. Sean todos bendecidos. Hoy día puse la cámara frontal para poderlos ver y saludarlos, ¿cierto? Más directamente. Es una noche de gloria, es una noche de bendición. El poder estar en su presencia es algo maravilloso, es por lo que mi corazón se desespera, por estar en su presencia, por estar con mi amado. Aleluya. Dios bendiga a todos mis hermanos que ya están conectados. Amén. Mis pastores Fabián, Eliana, bendecidos. Mi hermano Eduardo. Nuestra pastora Nérida, un saludo. Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés, y lléname de nuevo, amado mío. Sean todos bendecidos. Vamos a dar un poquito de tiempo más. Amén. Desciende como fuego. Gracias, Señor. Hoy día podemos recibir ese fuego, esa llenura como en aquel día de Pentecostés. Hoy día podemos también ser tocados, ser llenados nuevamente por su presencia maravillosa. Glorificamos el nombre del Padre en esta hora. Anhelamos de su presencia, anhelamos que Él nos ministre, que Él nos hable, que Él nos dirija. Y lléname de nuevo. Necesitamos, somos dependientes de Él. Bendecida Grisel. Desciende como fuego, para que purifique, para que nos limpie ese fuego. Amén. Ven esta noche y llénanos de nuevo. ¿Cuántos quieren ser de nuevo llenos de su presencia? Amén. Amado Espíritu de Dios, desciende como fuego. Aleluya. Como en el Pentecostés. Gracias, Padre. Y lléname de nuevo. Espíritu. Es una noche donde podemos estar con nuestro amado a través de su Espíritu. Cierto, podemos derramar nuestro corazón en el altar. Podemos abrir nuestros corazones, rasgar nuestros corazones y estar con Él cara a cara. Y estar con Él cara a cara. Amén. Aleluya. Gracias, Padre, por esta noche de bendición.
esta noche gloriosa. Gracias por estar con tu pueblo, con tu iglesia amada, con tus hijos. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Vamos a comenzar la palabra. Gracias, Jesús. Podía hoy meditar cuán importante es su presencia para nosotros. Cuán importante es su Espíritu en nosotros. Desde que hemos conocido al Espíritu Santo, yo he podido ver cómo vidas han sido transformadas, cómo vidas han sido cambiadas, restauradas. Si hablo de vida, hablo de hogares también. Conocer al Espíritu Santo nos ha dado vida, vida donde no había vida. Y he visto cómo vidas han sido cambiadas por su Espíritu. Aleluya. También he podido ver cómo hay gente que desprecia esta palabra, que desprecia el saber del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Pero somos benditos, somos bendecidos nosotros que hemos conocido a la persona del Espíritu de Dios. Amén. Somos bendecidos. Aleluya. Porque es el Espíritu de Dios que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu del Padre quien puede comunicarnos lo que está en el cielo, lo que está en el corazón del Padre para nosotros. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Vamos a comenzar esta hermosa palabra. Amén. Ya están todos conectados. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, el viernes pasado estábamos viendo veíamos, se trataba de limpieza y purificación, amén, y veíamos cómo Jesucristo hizo una obra poderosa en sus discípulos, amén. ¿Lo recuerdan? Veíamos cómo Jesús hizo una obra poderosa en la vida de los discípulos. Amén. Y ellos la realizaron también. Lo que por gracia ellos recibieron, ellos dieron de gracia. Ellos también realizaron esta obra que ellos recibieron, ellos también la hicieron, la realizaron a las personas que se acercaban a ellos. Amén. Y realizaron el ministerio que Jesús hizo con ellos. Aleluya. Y realizaron esta obra maravillosa. Y enviados hacia un mundo que estaba perdido, con corazones quebrantados. Fueron enviados a enfermos, fueron enviados a personas que estaban muertas en delitos y en pecado. Sus discípulos hicieron esa obra porque ellos recibieron del Maestro. Amén. Ellos recibieron para poder dar. Amén. Un saludo a Uziel. Uziel, primo, bendecido. Gracias por estar conectado. Amén. Entonces, hablábamos de esto el viernes pasado. Y hoy día, el tema, como ponía ahí en Facebook,
le puse cerrando puertas, cerrándole puertas al enemigo. Amén. De eso vamos a hablar en esta noche. Y para eso busca en tu Biblia el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 6, del 6 al 8. Isaías, capítulo 42, versículo 6 hasta el 8 le vamos a dar lectura. Amén. Y esta noche vamos a hablar de tres condiciones. De cómo el hombre nace. De cómo el hombre nace. Amén. En el libro de Isaías le damos lectura. El versículo 6 en adelante dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Me permiten un poquito que me salpiqué un poquito. Disculpen, mis hermanos. Seguimos en el versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El versículo 8 dice: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Amén. Esa ha sido la lectura de la palabra. Y como yo decía, hay tres condiciones en las cuales el hombre nace. Y las vamos a ir viendo una por una. Amén. Dios bendiga a mi hermano Alejandro Palomino, de Perú. Bendecido, hermano. Sé muy bendecido. Les amamos. Un abrazo con mucho amor. A usted, a su madre, a sus hermanos. Sea muy bendecido, hermano mío. Seguimos entonces. Como dice el versículo 6 de esta hermosa palabra. Yo quiero aclarar que lo que hemos leído en este momento es una palabra, es una profecía mesiánica. Amén. Lo que hemos leído en Isaías 42 del 6 al 8 es una profecía mesiánica exclusiva para Jesús. Amén. Era parte del propósito por el cual Él venía a la tierra. Amén. Entonces leíamos en el versículo 7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Amén. Lo primero entonces que vamos a ver, como dice aquí, para que abran los ojos de los ciegos. ¿Qué significa esto? Para devolver la vista a los que tienen la vista nublada. Y tenemos que recordar que en estas tres condiciones son las que el hombre nace. Amén. Nosotros estábamos destituidos y nacimos en pecado, dice la palabra. Entonces, una de esas condiciones es de que estábamos ciegos. Amén. Entonces, para devolver la vista a los que tienen la vista nublada y no pueden ver físicamente y espiritualmente. Espiritualmente son ciegos.
Y al estar ciegos son ajenos a los planes, a los propósitos y a la voluntad del Padre. Estoy hablando ciegos espiritualmente. Estas personas son ajenas a los planes, a los propósitos y a la voluntad del Padre. Amén. Las personas que son ciegas espiritualmente, ajeno a todo lo que corresponde al diseño del propósito por el cual el Padre ha trazado para ti. Aleluya. Que el Señor nos ayude, que el Padre nos ayude en esta noche. Amén. Son personas, estas personas ciegas espiritualmente, son personas que van a tientas, tropezando vez tras vez porque no pueden ver y van a tientas. Amén. No pueden ver el mundo espiritual. Solamente pueden ver lo que es físico. Por eso no pueden entender las cosas del espíritu, porque están ciegos. Aleluya. Y Jesucristo vino a dar vista a los ciegos, como dice la palabra. Amén. Jesús vino a dar vista a los ciegos. Aleluya. Lo otro que hablaba también en el versículo 7, que abras los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos. Una condición en la cual el hombre nace es estar preso, es estar cautivo en cárceles espirituales. Aleluya. Quiere decir que muchas personas nacen en prisiones, atados con grilletes, con barrotes, en medio de celdas que no les permiten. Esto lo hemos podido vivir en nuestra iglesia, lo hemos podido palpar, cómo el Padre ha liberado a personas que han estado cautivas por Satanás por muchos años. Y he podido ver grilletes, he podido ver cadenas en las manos, en los pies, en la cabeza, y están atados, están encadenados en cárceles espirituales. ¿Qué pasa con estas personas? Hoy son libres por el poder de Jesucristo. Amén. Pero ¿qué pasa con estas personas que aún no han sido libertadas? Al estar en prisiones espirituales, al estar ciegos espiritualmente, no pueden caminar en el propósito que el Padre tiene con ellos, tiene para ellos. Amén. Es importante que Jesucristo nos haga libre. Es importante estar en su presencia para ser libres. Amén. Libertados por Jesucristo. Aleluya. En el libro de Efesios dice que el Padre nos predestinó antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo fuimos predestinados para que anduviésemos en sus obras. Amén. Para que cumpliésemos un plan. Hermano, estoy aquí para decirte en esta noche que tú naciste con un propósito. Tú naciste con un destino. Amén. Entonces, en Efesios, como decía, Él nos predestinó antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en sus obras, para que cumpliésemos un plan, un propósito de Él. Aleluya. Amén. Pero estas personas están en prisiones, están amarradas, están confinadas a un destierro
Y solamente Jesús, hermano que estás escuchando, solamente Jesús puede sacarte de ese lugar. Solamente Jesús nos hace libre. Aleluya. A través de su sangre. Amén. Y así viven muchos cristianos, aún teniendo a Jesús como su Salvador. Escucha bien, como le decíamos el viernes pasado, aún teniendo a Jesús como su Salvador, aún estando en congregaciones, llevando años en congregaciones, congregándote, aún en esta condición. Pero si estas personas no han renunciado a sus pecados, no han dejado la vieja vida, Satanás tiene un derecho legal sobre ellos y los tiene amarrados en prisiones, donde nunca estas personas podrán caminar en el propósito que el Padre les ha dado. Nunca podrán avanzar, siempre estarán estancados. Aleluya, es así. Amén. Nunca podrán avanzar porque estarán estancados. ¿Y por qué están estancados? ¿Por qué no crecen? ¿Por qué no hay un cambio de vida en ellos? ¿Por qué vemos que siguen yendo a la iglesia, pero no hay un cambio verdadero, no falso, no momentáneo, sino que verdadero? ¿Por qué? Porque hay un estancamiento. Y es por esto, hermanos míos, porque en el Espíritu le hemos dado derecho legal a Satanás, porque no hemos cerrado puertas. No hemos cerrado puertas. Amén. No hemos podido cerrar puertas. Es por eso que esta palabra se llama cerrando puertas. Y es lo que el Padre me ha ministrado durante toda esta semana. Es importante que tú identifiques qué puertas están abiertas para que las puedas cerrar. Porque si tú no las cierras, el enemigo va a tener un derecho legal sobre tu vida. Y vivas lo que vivas dentro del evangelio, vas a vivir estancado, vas a vivir frustrado. Amén. No va a haber un crecimiento y mucho menos un cambio. Amén. La cuarta... lo cuarto que hablaba la palabra en el versículo 7. Dice, para que abran los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de casas de prisiones a los que moran en tinieblas. Hay casas de prisiones. Hay casas de prisiones en nuestras vidas. Hay gente que mora en la oscuridad, que no le ha resplandecido la luz de Cristo. Están a oscuras. Y aún hay personas que aunque tienen a Jesús, están a oscuras. Me refiero a que hay personas que han confesado que Jesús es su Salvador. Han hecho la confesión de fe. Amén. Han hecho la confesión de fe. Pero de esa confesión no ha habido un cambio. Sus vidas siguen igual. Sus vidas siguen exactamente igual. Piensan que por haber hecho una confesión de fe están salvos. Y no es así. No es así. Amén. Entonces, aún haber hecho esta confesión de fe, aún haber declarado que Jesús es tu Salvador, que Él es tu Señor. Amén.
pero viven en oscuridad. Viven a oscuras. No pueden ver la luz. No pueden entender lo que Jesús está haciendo y va a hacer en las naciones. Amén. Porque Jesús está obrando, hermano, en las naciones, en la tierra. Jesucristo viene y está preparando a su pueblo, está preparando a los suyos, está preparando a su iglesia. Amén. Entonces, todas las predicaciones del día viernes han hablado de esto, de preparar un altar, de estar en intimidad con el Padre, de que tú seas un sacrificio vivo para el Padre, de poder morir a tu yo para que Él viva dentro de ti. Y hoy día el Señor nos va a enseñar cómo cerrar puertas al enemigo. Y estamos viendo 3 condiciones en las cuales el hombre nace. Hemos visto la primera, nace ciego. Amén. La segunda, nace en prisiones, en cárceles espirituales. Amén. Y la tercera, que hablaba de casas de prisiones, donde moran en las tinieblas. Entonces, como decíamos, no pueden ver la luz, no pueden entender lo que Jesús está haciendo y va a seguir haciendo en las naciones. Y se cierran porque no tienen intimidad con Él. No tienen intimidad con el amado. Amén. Porque en vez de intimidad, tienen una religión, porque tienen estructuras, porque tienen pensamientos, ¿cierto? Que no les permite ver esa luz. Y esa luz es una luz de verdad, es la luz del camino correcto. Cuando tú no tienes intimidad, tú tienes una religiosidad y tienes estructuras de pensamientos que no te dejan ver la luz. Es necesario tener intimidad, tener una relación, no una religión en tu vida. Cuando tú tienes intimidad, cuando tú tienes revelación de quién es Jesucristo, de quién es el Espíritu de Dios, de quién es el Padre, cuando esta palabra, ¿cierto?, es revelada a tu espíritu, entonces tú logras entender lo que Jesús está haciendo y te alineas al cielo, te conectas al Padre, a su voluntad, a sus propósitos. Aleluya. Entonces, como decía, es la luz del camino correcto. En esta casa de prisión, en esta casa de oscuridad, caminan a ciegas, tropezando, caminan sin dirección. Y sus vidas están oscuras. Aleluya. ¿A cuántos Jesucristo nos ha hecho libre? Es necesario que estemos en intimidad para que Jesús nos haga libre de todo pecado. Amén. Libre de todas estas cosas que pasan en el espíritu. Aleluya. Pero usted dirá, pero si Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Sí, es verdad. Jesús vino a dar libertad a los cautivos. Amén. Mediante su muerte y mediante su resurrección, Él derramó su sangre por cada uno de los seres humanos. Para que Él derramó su sangre por cada uno de nosotros, pero no todos, escucha bien, pero no todos pueden recibir de este privilegio, porque debe haber un compromiso.
como lo habla siempre nuestro pastor Fabián, tiene que haber un compromiso. No todos, escúchame bien, Jesucristo vino a darnos libertad, ¿cierto? Libertad a los cautivos, pero no todos tienen ese privilegio, porque no todos tienen un compromiso. No todos tienen un compromiso de amarle, de corresponderle, de guardarte, de cuidarte, de limpiarte en santidad. Aleluya. Jesús hizo y renovó un pacto con su sangre, pero el pueblo de Dios está comprometido con Él. Nosotros estamos comprometidos con el Padre. Estamos comprometidos con Jesús. Aleluya. A caminar de acuerdo a ese nuevo pacto. Tú no puedes decir yo acepté a Jesucristo y ya está, y soy libre. No es así. Tiene que haber un compromiso. Tiene que haber un caminar de acuerdo a un nuevo pacto. Amén. A una nueva vida. Amén. Y no es una oración de fe solamente que tú hiciste en algún momento. No es solamente una confesión de fe que hiciste en algún momento y que yo creo que ya ni te acuerdas cuándo la hiciste. Porque seguiste viviendo en la misma vida de pecado. Si seguiste viviendo una vida sin ir a la presencia de Dios, a la presencia del Padre. Seguiste viviendo una vida sin ir a la oración, sin obediencia al Padre. Una vida sin consultar al Padre cuál es su voluntad. Entonces debemos examinar nuestras vidas. Amén. Esto es una relación, es un compromiso. Jesús ya hizo su parte en la cruz, ya derramó toda su sangre. Ya pagó el precio. Él hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Apartarnos del pecado. Si Jesús nos hizo libre, apartarnos del pecado. Amén. Guardarnos en santidad, cerrándole las puertas al enemigo. Amén. Aleluya. No te confundas, hermano mío. Si crees que porque hiciste una confesión de fe no. Si tú hiciste esa confesión de fe, pero tu vida no ha cambiado, sigues siendo el mismo, sigues viviendo en oscuridad, sigues ciego, sigues enfermo, es que Jesucristo no te ha hecho libre. Una vida sin ser un sacrificio vivo. Como decía aquí, no basta una oración, sino que una vida, y también una vida sin ser un sacrificio vivo, que renuncia a sí mismo para agradar el corazón de Dios. Tú renuncias a ti mismo. ¿Para qué? Para agradar el corazón del Padre y hacer su voluntad, siguiendo su palabra. Amén. Eso es una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es una nueva vida. Entonces, si tú no estás en obediencia, si tú no estás en estos tres principios, en estas tres verdades que hemos podido ver, si estas tres verdades que hemos podido ver en Isaías 42, del versículo 6 al 8, que es el ministerio de Jesús para las naciones, para los hijos de Dios, si estos tres puntos, estos tres principios no están en tu vida, sigues a ciegas,
sigues en prisiones y sigues en oscuridad. Aleluya. Como decía, hay puertas abiertas. Hay puertas abiertas en el pueblo de Dios. Yo me dirijo a la iglesia, yo me dirijo al pueblo de Dios. Hay puertas que están abiertas y que no se han cerrado. Amén. Hay todavía gente. Hay todavía pastores. Hay todavía líderes que no pueden entender lo que el Padre está haciendo en este minuto que está viviendo la tierra. No pueden entender, amén, no pueden saber lo que está sucediendo. Y estoy hablando de pastores, estoy hablando de gente que está en el liderazgo, que no tienen comunión, que no saben lo que está pasando, lo que el Padre está haciendo aquí en la tierra. Amén. Y es porque aún ellos están predicando, pero lo hacen en forma ciega, están a oscuras y están en tinieblas. Cuando tú no sabes cuál es la voluntad del Padre, tú estás a ciegas. Aleluya. Todavía estás en prisiones, todavía estás a oscura. Jesús vino a darnos libertad, libertad a los cautivos, como decía la palabra anterior. Hay gente que tiene una doble vida en su tiempo, donde nadie los ve, donde no hay un cristiano cerca, donde no hay un cristiano mirando. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Cuando no hay otra persona cristiana mirando, hay personas que tienen esta doble vida. Amén. Y en sus tiempos, ¿cierto? Cuando nadie los ve, hacen cosas terribles, terribles. Hacen cosas horribles y terribles. Pero luego se paran, ¿cierto? Y ministran y hablan. Y hablan del Padre, hablan de Dios y hablan del Espíritu de Dios. Pero hablan de un Dios que no es verdadero, porque ellos no lo han vivido. Que el Señor, que el Padre nos ayude, amén, a que nosotros no vivamos de esta manera, sino que seamos verdaderos, que tengamos una sola cara delante del Padre y delante de los demás, que no haya una doble vida, porque nos ha tocado ver muchos que están predicando a través de Facebook y que tienen doble vida, una vida escondida y otra vida delante del púlpito. Hermanos, estas vigilias que hemos estado haciendo, se trata de buscar más de Dios, de ir a santidad, de buscar santidad. Aleluya. Y para tener santidad hay que decir la verdad, hay que hablar la verdad, lo que el Padre habla para su pueblo. Es un tiempo donde la iglesia se tiene que preparar, donde el pueblo de Dios se tiene que limpiar. Aleluya, aleluya. Es el tiempo de alinear nuestras vidas a la verdad. Amén, aleluya. Es el tiempo de alinear nuestras vidas a la verdad. Es el tiempo, escúchame hermano, de salir de la oscuridad. Es el tiempo de salir de las prisiones. Es el tiempo de alinear nuestras vidas porque Jesús se apresura. Porque la venida de Jesús está cerca, hermano. Él viene, Él me lo decía. Muy apurado, muy apresurado. Él viene y Él viene por su pueblo, que es un pueblo santo, que es un pueblo que está alineado, por un pueblo que vive conforme a la palabra del Padre.
Él viene por su pueblo. Y un pueblo santo. Un pueblo apartado para Él. Amén. Aleluya. Aleluya. Las puertas abiertas en la vida de una persona. Amén. Siempre lo he dicho, para predicar hay que vivirlo primero. Nuestra iglesia vive de esta manera. No predicamos lo que no vivimos. Predicamos lo que vivimos. Predicamos lo que hemos vivido en nuestro espíritu, en nuestro corazón, allí en la intimidad, allí en el secreto. Las puertas abiertas en la vida de una persona, esto es aún desde el momento de la concepción, como hablaba al principio. Son condiciones en que el enemigo ha tomado un derecho legal sobre esa persona. Amén. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Nacimos pecadores, hermanos. Nacimos con una naturaleza caída. Nacimos a ciegas. Nacimos a oscura. Nacimos en prisiones por consecuencia de este pecado. Y también en el transcurso de la vida hay puertas que se abren al enemigo. En el transcurso de nuestras vidas hay puertas que se abren al enemigo, en las cuales él tiene un derecho legal sobre ti. Amén. Por eso es importante esta noche cerrarle puertas al enemigo. Cerrarle las puertas al enemigo. Las puertas de entradas de espíritus malignos en nuestras vidas se llaman derechos legales. Aprende esto, hermano mío. Se llaman derechos legales. Es decir, que Satanás puede operar e influenciar en la vida de una persona mientras esta puerta esté abierta. Y como el Padre es un Padre justo, si hay un derecho legal, Él no puede intervenir. Él no puede intervenir en esto que ha sucedido. Lo voy a volver a repetir. Las puertas de entrada de espíritus malignos en las vidas de las personas se les llaman derechos legales. Es decir, que Satanás puede operar e influenciar en la vida de una persona a través de demonios, a través de espíritus, ¿cierto? Mientras esta puerta esté abierta, y como el Padre es un Padre justo, si hay un derecho legal, Él no puede intervenir en esto que ha sucedido. Si abriste una puerta al enemigo, entonces debes cerrarla para que el Padre pueda intervenir y librarte y guardarte del lazo de Satanás. Aleluya. Tenemos que permitir que el Padre intervenga en nuestras vidas. Tenemos que decirle, tenemos que pedir ayuda y cerrar puertas al enemigo para que el Padre nos haga libre. Amén. Para que Él nos guarde y Él nos libre del lazo de Satanás. Y vamos a hablar de algo muy importante que te va a ayudar para cerrar puertas, para cerrarle las puertas al enemigo.
Y es algo tan importante en el mundo espiritual que se llama el poder de la confesión. El poder de confesar con tu boca. Hay un poder, hermano, hay un poder que el Padre le ha dado, te ha dado a través de la confesión para cerrar estas puertas. Lo vamos a ver en el libro de Primera de Juan. Vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Aleluya. La confesión, el poder de la confesión. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, dice la palabra, y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, no solo perdonarnos, sino que limpiarnos de toda maldad. Amén. Aleluya. Quiero decirles, mis hermanos, que la sangre de Jesús, la sangre de Jesucristo fue suficiente para hacer remisión. Amén. Porque Él fue el sustituto en la cruz del Calvario. Aleluya. Él fue el sustituto en esa cruz. Pero solo aquellos que confiesan sus pecados, como decía la palabra, que confiesan sus pecados y se apartan, solo ellos son los que pueden recibir el beneficio de esta preciosa sangre. Aquellos que confiesan y aquellos que se apartan de ese pecado tienen el beneficio de esta gloriosa sangre que Jesucristo derramó en la cruz por ti. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, amado. Una persona que sigue en pecado, que no se aparta, no puede recibir este beneficio, porque la palabra lo dice, que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Aleluya. Pero para ser limpiados, escúchame bien, para ser limpiados hay una condición. Hay una condición para ser limpiado y ser perdonado. Y dice, si confesamos, es decir, si usted no lo confiesa, si usted no se aparta de ese pecado, entonces esa sangre no te puede limpiar. Aleluya. Y no porque Jesús no haya fallado, no porque Jesús haya fallado, sino porque usted ha fallado, Esa sangre está activa, esa sangre está viva hoy para limpiarte de todos tus pecados, pero te tienes que apartar, amén, y tienes que confesar, aleluya, tienes que confesar, como dice la palabra, tus pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Porque hay un convenio
de partes y partes. Y Jesús cumplió con la parte que le correspondía. Aleluya. Él ya pagó el precio. Él ya derramó su sangre en esa cruz. Él ya pagó su parte. Pero ahora tú debes cumplir con la tuya. Aleluya. Amén. Y dices, si confesamos, si confiesas, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo, aleluya, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. En el mismo capítulo, en este mismo capítulo, Primera de Juan 1, el 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, aleluya, tenemos comunión unos a otros. Y la sangre de Jesús, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo voy a volver a repetir. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, aleluya, los que andamos en luz, y tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. La palabra confesar significa decir lo mismo, decir las cosas tal cual y sucedieron. Amén. Decir las cosas sin omitir ningún detalle. Eso es confesar. Decir las cosas de la manera específica como tú las realizaste, como las hemos realizado. Eso es confesar, sin omitir, sin empolvar, sino que ser sincero, confesando delante del Padre nuestros pecados. Amén. Confesar un pecado no es ir a la presencia del Padre y decir, Padre, perdóname por todo lo que hice. No, no es así. Esto no es confesión. Confesar es decir las cosas tal cual sucedieron. Amén. Sin omitir y con detalles. Y con detalles. De una manera específica el pecado que tú cometiste. Eso es confesar. Eso es confesión. Amén. Usted tiene que decir las cosas, como decimos, con nombre y apellido. Eso es confesar sus pecados. Y una vez que usted los ha confesado, diciendo, Padre, yo hice esto y esto y esto, yo he fornicado, o yo he mentido en esto, en esta situación, o yo he robado, yo robé. O Padre, yo he pasado tu palabra por alto deliberadamente, aún conociendo de las Escrituras. Yo he pasado por alto esta palabra. Amén. Y lo estás confesando. Padre, te he fallado. Padre, he errado. Pero especificas el pecado. Eso es confesar. De esa manera, cuando tú estás en la intimidad con el Padre, tú confiesas tu pecado y Él es justo para perdonarlo. Él es fiel para poder limpiarnos y perdonarnos de todo nuestro pecado. Entonces, cuando usted confiesa, ¿cierto? Dice la palabra, Él es fiel y justo. Entonces, la justicia y la fidelidad del Padre entra en escena a través de Jesús, a través de su sangre. Entonces, te perdona. Y no solamente te perdona, como decía, sino que te limpia,
te absuelve de aquello que ya hiciste, porque Jesús lo pagó por ti en la cruz del Calvario. Aleluya. Bendito eres, Padre Santo. Entonces, cuando tú no confiesas, cuando tú no declaras al Padre tu pecado, son puertas abiertas, son derechos legales que tú le das a Satanás para que él venga y atormente tu vida una y otra vez, una y otra vez. Aleluya. Aleluya. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y antes, en el antiguo pacto, ¿cierto?, se sacrificaban corderos por la culpa, por los pecados de un pueblo, para ser limpios. Y en este tiempo, ¿cierto?, Jesús vino como aquel cordero inocente, sin pecado, sin defecto, y fue tu sustituto. Él pagó el precio por aquellos pecados. Y si confiesas ese pecado, esta realidad se activa en tu vida. Se activa en tu vida. El pueblo de Dios, el pueblo del Padre, se tiene que limpiar. Este es un tiempo de limpieza para todas las naciones, para todo el mundo, para todo el pueblo cristiano. Es un tiempo de limpieza, hermano mío. Es un tiempo de purificación. Es un tiempo de examinarte más profundamente. Aleluya. Amén. Muchas personas acumulan sus pecados, como cuando acumulan la ropa sucia para echarla a lavar, ¿cierto? Hay un canasto donde se deja toda la ropa sucia y van acumulando hasta que se arma una montaña de ropa. Cuando esta montaña está gigante, de alta, ¿cierto?, echas a lavar esta ropa. Entonces hay personas que acumulan sus pecados de esta manera. Echan al canasto, no se frenan, no van al altar, no dicen: Padre, mira, he pecado, hice esto. No, acumulan. En el mundo espiritual, hermano mío, no es posible hacer esto. En el mundo espiritual tú no puedes acumular pecados. Tú no puedes acumular pecados. Amén. Porque hay muchos pecados que se van acumulando. Y el día que vayas a confesarlo delante del Padre, no los vas a recordar. No los vas a poder recordar todos. Y por el hecho de que no los recuerdes, no quiere decir que ya estás limpio. Amén. Te vuelvo a repetir, no acumules pecado, no los acumules. Aquí, en lo físico, se pueden acumular las cosas, pero en el espíritu no lo puedes hacer. No puedes acumular pecado. Amén. Los pecados se confiesan, los pecados se corre. Cuando tú pecas, se corre a la cruz, se corre a confesar, a pedir perdón y a cerrar puertas para que el enemigo no tenga, como decía, ¿cierto?, un derecho legal sobre tu vida. Entonces, debes hablarlo, debes decirlo. Amén. Porque como te digo, en aquel día no te vas a poder acordar de todos los pecados que cometiste. Aleluya. Entonces, aunque no los recuerdes, abriste una puerta, porque ese pecado no fue confesado. Amén. ¿Tú necesitas ser perdonado? ¿Tú necesitas ser limpiado por la sangre de Jesucristo? Tú tienes que confesar tu pecado, confesar
tu pecado y apartarte de ese pecado. Amén. En el libro de los Salmos hay un salmo que dice: líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay pecados que están ocultos, que ni siquiera podemos verlos, que están ocultos en nuestras vidas, en nuestro interior. Pero podemos clamar y podemos decir: líbrame de los pecados que me son ocultos, Padre. Amén. Por lo que sea que hayas pecado, por ignorancia o que lo hayas olvidado, ya eres culpable delante del Padre. Así de importante es el que tú no cierres las puertas al enemigo. Cuando tú no confiesas, tú le abres una puerta al enemigo. Amén. Es por eso que tener, como hablábamos los viernes pasados, tener una vida en el altar. Donde hay ropa sucia, ropa lavada. Aleluya. ¿Cuántos tienen ese altar? ¿Cuántos tienen ya ese altar? Aleluya. Ese altar, ese lugar secreto donde estás tú, donde está el Padre y tú, donde hay comunión, donde hay intimidad. Entonces, ropa sucia, ropa lavada. En ese altar, aleluya, se puede lavar, se puede limpiar tu vida. Constantemente, hermano, constantemente, a diario en tu vida. Tú te tienes que limpiar. Amén. Donde hay pecado que he cometido, ¿cierto? Yo lo confieso, no lo acumulo, no lo amontono, porque si eso pasa, viene juicio para nuestras vidas. Viene juicio para nuestras vidas, hermano. Es muy importante lo que te estoy compartiendo esta noche. Es necesario que el pecado que hayas cometido lo confieses, no lo acumules, no lo amontones, no lo tapes, porque se levanta un juicio para tu vida. Es por eso que para una persona que no tiene un altar, diario, es propensa a destrucción. Y eso me ha tocado verlo. En algunos de mis hermanos, donde no hay un altar, donde no tienen intimidad. Me tocó esta semana, hablé con uno y le dije: es que tú estás así porque no oras, tú estás así porque no tienes intimidad, no estás conectado. Me tocó decirle: ¿sabes qué? Tú estás derrotado, tú estás en destrucción porque no oras, porque no estás en comunión. Entonces, es así, hermano. Cuando tú no tienes un altar a diario, estás propenso a la destrucción, porque es necesario que estemos a cuenta, dice la palabra, que estemos a cuenta con el Padre. Es necesario que cada día estemos alineados delante de su presencia. Amén. Delante de su presencia. Hemos aprendido en la iglesia que tener al Espíritu Santo es tener la vida, es tener la vida del Padre en nosotros. Y para eso nuestros templos tienen que estar limpios, santos, puros, apartados. No puedes acumular pecado, no puedes tapar los pecados. Amén. Entonces, es necesario que estemos alineados delante de su presencia, así como es indispensable, ¿cierto?, ser agradecidos. Es indispensable tener una acción de gracia, un corazón agradecido delante de Dios.
Así como es indispensable congregarnos, como dice la palabra, así como es indispensable clamar en cada momento, ¿cierto? Orar sin cesar, dice la palabra. Así como es de indispensable todo eso, así de indispensable es la confesión. La confesión es indispensable en la vida de todos los que somos el pueblo del Padre Eterno. Es indispensable confesar nuestros pecados. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Entonces, si hay pecados que quedaron ocultos, ¿ya? Y quedaron atrás, ¿qué pasa? No, iba a buscar algo. Entonces, como decía, si hay pecados que quedaron ocultos, ¿cierto? Y quedaron atrás y no los confesaste, tienes una puerta abierta. Y necesitas entrar en un periodo de limpieza y purificación. Amén. De limpieza y purificación, diciéndole al Padre a través de su Espíritu que te recuerde en qué has caído, que te recuerde lo que has cometido y que no lo has confesado. Pídele la ayuda al Espíritu de Dios, al Espíritu del Padre, para que Él te recuerde, te traiga a memoria qué pecado no has confesado, qué pecados no los has declarado delante del Padre. Amén. Aleluya. Yo quiero estar a cuenta con el amado. Esta noche es una vigilia donde podemos ponernos a cuentas con Él, cerrando puertas, como decía el título que le puse a esta palabra, cerrando puertas. Yo quiero estar a cuentas con el Padre. Yo quiero estar a cuenta. Yo quiero estar aprobada. Amén. Aleluya. Dice la palabra que si tus pecados fuesen negros, ¿cierto? O fuesen rojos como el carmesí, serán blancos. Vendrán a ser blancos como la blanca lana. Esa es la poderosa sangre de Jesucristo. Él nos limpia de todos nuestros pecados, ya sea porque nacimos en pecado o porque en el camino nos contaminamos, pero su sangre se activa para limpiarnos cuando tú confiesas y cuando tú te apartas de ese pecado. Pero es necesario, ¿cierto?, venir y que estemos a cuenta. Es necesario que vengamos y estemos a cuenta. Es necesario la confesión. Es necesario que edifiques un altar. Es necesario que te presentes como un sacrificio vivo. Aleluya. Que tú seas ese sacrificio vivo. Que cuando falles, vayas a la sangre del Cordero que fue derramada por ti mediante la confesión. Mediante la confesión. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Hay un salmo, el Salmo 51, 6. 51, versículo 6, dice: He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo. Por tanto, en lo secreto, hazme conocer sabiduría. Salmo 51, 6. Aleluya, amén. Salmo 51, 6. Dice la palabra: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Aleluya. En lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Cuántos son verdaderos en lo íntimo? Ay, gracias, Padre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Es necesario el altar, es necesario el lugar íntimo, es necesario el lugar secreto, la puerta cerrada, es necesario estar allí con el amado, porque Él ama, como dice su palabra, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, aleluya, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto el Espíritu nos revela, el Espíritu nos guía, el Espíritu del Padre nos habla. Amén, qué hermosa palabra. El Padre ama la verdad en lo íntimo. No quiere que le escondas nada. Amén. No quiere que tengas algo fuera de Él, aunque Él lo conoce todo. Pero Él quiere que tú vayas y le digas la verdad en aquel tiempo de intimidad, en aquel tiempo cuando estás a solas con Él. Amén. Aleluya. Él ama la sinceridad en lo íntimo, hermano mío. No te guardes nada, no guardes nada, no te guardes nada. Sé sincero, sé, como decimos, legal delante del Padre. Aleluya. Así, confesando nuestros pecados. Aleluya. Cerrándole las puertas al enemigo. Aleluya. Dice, por lo tanto, recuérdame lo que he hecho en contra tuya. Recuérdanos, Espíritu de Dios, qué es lo que he hecho, que te ha ofendido, que te ha dañado. ¿Qué te ha dañado de mi vida? Recuérdame. Necesito confesar mi pecado para que me perdones, para que me limpies. Aleluya. Así, todo derecho legal que el diablo tuvo en tu vida por causa de ese pecado se cierra. Amén. Amén. Se cierra. Aleluya. Cuando tú vas a la oración de esta manera. En el libro de Proverbios también tenemos una palabra maravillosa, capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, está al ladito de los Salmos 28, 13. Dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo voy a leer nuevamente. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, amén, alcanzará misericordia. Aleluya. Hermano, el que encubre el pecado, el que tapa el pecado, el que esconde el pecado, jamás, dice la palabra del Padre, prosperará, jamás prosperará. Cuando tú veas que en tu vida no hay prosperidad, algo está pasando en tu vida. Hay un legado, hay un legado que le has entregado, un derecho legal que le has entregado a Satanás. El Hijo de Dios dice que va de gloria en gloria, de menos a más. Es así, cada día vemos su gloria más en nuestras vidas. Pero el que esconde su pecado, el que encubre su pecado, el que tapa su pecado, ¿cierto? No prosperará, dice la palabra. Mas el que lo confiesa y se aparta, el que lo confiesa y se aparta, amén, le alcanzará su misericordia. Aleluya. Hermano mío, tu vida, tu ministerio no va a avanzar si hay un pecado que está encubierto. Porque hay que confesarlo en lo íntimo, en el altar, hay que confesarlo. Amén. Debes tener la sabiduría
Debes en ese lugar de intimidad pedir la sabiduría del Padre para que puedas reconocer lo que has hecho mal en tu vida. Y dice la palabra, más el que lo confiesa, más el que lo dice, hermano mío. Confesar es hablarlo, más el que lo dice, el que lo trae a la luz en el altar y se aparta de este pecado, este alcanzará misericordia, porque la paga del pecado es la muerte, es destrucción, es que el enemigo haga contigo lo que quiera. Esa es la paga del pecado, que el enemigo haga contigo lo que quiera y te lleve aún más profundo, porque ese pecado te lleva a otro pecado y te lleva a otro y te lleva a otro y a otro y a otro y estás sumido en la profundidad. Entonces, no se lo permitas, ciérrale las puertas y confiesa en intimidad. Cualquier pecado, no lo ocultes, no lo tapes. Amén. El Padre ama la sinceridad de sus hijos. El Salmo 32, versículo 5 dice: pero te confesaré mi pecado y no te ocultaré mi maldad. Me dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Amén. No te ocultaré mi maldad, dice este salmo, sino que confesaré mi pecado. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. No te ocultaré. Entonces tú me perdonarás de mi maldad. Amén. Debe haber una limpieza diaria, como decía. Debe haber una limpieza diaria. Si no confiesas y no te apartas, tú no has sido perdonado. Amén. Entonces hay un derecho legal que le has dado al enemigo. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice la palabra: por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestro pecado sea borrado, a fin de que tiempos de refrigerio vengan a la presencia del Señor. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestro pecado sea borrado, a fin de que tiempos de refrigerio vengan a la presencia del Señor. Amén. Eso dice la palabra en el libro de Hechos. Arrepentíos y convertíos para que vuestro pecado sea borrado. Si no hay una verdadera confesión, si no hay un arrepentimiento, si no hay un dolor por aquello que hiciste, tus pecados siguen escritos allí con un letrero que dice: no ha sido perdonado, no ha sido limpiado. Amén. Y Satanás sabe que es así. Por lo tanto, entra a tu vida para destrucción. Entonces es necesario arrepentirnos y convertirnos. El arrepentimiento es algo que tú lamentas, haberlo hecho, lamentas haber pecado. Amén. Porque si no lo haces, Satanás lo sabe, sabe que no eres perdonado, sabes que no estás limpio. Entonces, Él viene para destruirnos. Y Él, como yo les decía, Él no nos tiene mala, Él nos odia, Él nos aborrece. Amén. Entonces, ciérrale la puerta al enemigo, ciérrale las puertas al enemigo. No le des más derecho legal a Él. Deja que la sangre de Jesucristo te limpie.
Esta es una verdad, es un principio que estamos viviendo, ¿cierto? Por causa de la ignorancia, por causa de que no hay un altar o una intimidad con el Padre, o por causa de que no hay una confesión, de que no confesamos. Esto pasa. Si no hay esto, hermanos, si no hay un altar, si no confesamos, ¿cierto? Nos acostumbramos a vivir en medio del pecado. Nos acostumbramos a vivir en medio del pecado. Debe haber un altar, debemos confesar, ¿cierto? Y no tolerar el pecado en nuestras vidas. La confesión diaria hace que tú ya no quieras cometer más ese pecado. Es un efecto de limpieza tan tremendo que en tu vida, que en la verdad de tu vida se empieza a ver, empiezas a ser transformado y no vuelves a cometer ese pecado. Cuando tú le cerraste la puerta al enemigo, se nota. Amén. ¿Por qué? Porque tu vida empieza a ser transformada. Aleluya. Y no vuelves a cometer ese mismo pecado. No lo vuelves a cometer. Cuando la sangre de Cristo ya te ha limpiado, te ha perdonado, no hay manera. Tu vida es cambiada, tu vida es transformada. Aleluya. Y ya no sigues en ese círculo vicioso que te impide caminar, que te impide avanzar en el propósito que el Padre eterno tiene contigo, tiene para tu vida. Amén. En el libro de Levíticos, capítulo 3, versículo 19, dice la palabra: si alguien resulta culpable de algunas cosas, deberá reconocer que ha pecado. Amén. Reconocer es decir, es verdad, fue mi culpa. Eso es reconocer, fue mi culpa, fue mi responsabilidad. Amén. Es decir, yo lo hice. Entonces en el libro de Levítico decía, si alguien resulta culpable, si algunas cosas, deberá reconocer que ha pecado. Y eso es reconocer. Es decir, sí, yo reconozco, fue mi culpa, fue mi responsabilidad. La palabra también dice, mas el que pecare deliberadamente, ya no hay sacrificio por ese pecado, sino una horrenda expectación de juicio, el cual ha de devorar a los adversarios. Amén. Debemos tener cuidado. El pecar deliberadamente te trae una horrenda expectación de juicio, el cual, dice la palabra, ha de devorar a los adversarios. No debemos pecar deliberadamente. El pecado, hermano mío, en otras palabras, trae juicio. El pecado trae juicio. El pecado trae intervención satánica sobre tu vida. El pecado abre puertas y solamente el poder de la confesión activa, escucha bien, solamente el poder de la confesión activa la sangre de Jesús para que sea absuelto de ese pecado. Amén. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra, porque con el corazón, dice, cierto, se cree para justicia. Y con la boca, dice, y con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que esto se hace audiblemente. Con la boca se confiesa para salvación y esto se hace audiblemente, hermano, no en la mente, no es en la mente, sino que se escuche en los cielos, que se escuche tu confesión en los cielos, para que también lo escuche el enemigo.
Amén, para que también lo escuche el enemigo. Y cuando lo escuche el enemigo, lo que tú estás confesando, amén, se le cerró la puerta. Se le cerró la puerta, se le cerró el derecho, se le cerró el antidiseño, se le cerró la estrategia. Ya no puede entrar en tu vida y ya no puede hacer en tu vida. Porque has sido desmantelado a través de la confesión. Amén. Amén. Cuando tú confiesas, tú le cierras la puerta al enemigo. Tú le cierras el derecho, tú le quitas el derecho que él tenía en tu vida. Aleluya. Bendito es su nombre. Ya él no puede entrar y no puede hacer en tu vida. Le desmoronaste sus planes, hermano. Le desmoronaste todos los planes que él tenía en contra de tu vida. Cuando tú le cierras las puertas al enemigo a través de la confesión. Aleluya. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 5. Rápidamente voy a la palabra. Sé que me he alargado un poquito, pero era necesario entregar esta palabra. Amén, hermanos míos. Es necesario aprender sobre todas las cosas que pasan en el mundo espiritual. Porque esto que les estoy predicando es una herramienta tan poderosa que el Padre me ha revelado en lo secreto, que me ha revelado en la intimidad. Porque en ese lugar de intimidad, en ese lugar donde tú estás en lo secreto, se te dan herramientas, el Padre te da herramientas para poder vencer. Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Padre. Amén. Entonces el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Está hablando Daniel. Esta es una oración de Daniel que está orando por su pueblo. Y como verán, no le pone filtro. Él habla la verdad. Y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aquí vemos a Daniel. Aleluya. Él dijo detalladamente el pecado que el pueblo estaba realizando en ese momento. Él dijo, los hemos revelado. Nuestro pecado ha sido rebelión. O sea, él detalladamente, él no decoró el pecado para que sonara lindo, ¿no? Sonó feo, sonó tal cual era el pecado. Cuando uno confiesa, como digo yo, sin empolvar nada, cuando tú estás en la intimidad, hermano mío, y estás en oración, y estás confesando tu pecado, sin empolvarlo, sin minimizarlo tampoco, sino que lo confiesas tal cual es, te da una vergüenza, te viene una vergüenza, te viene un decir qué asqueroso lo que yo hice, Padre. Amén. Es tan repugnante lo que uno puede llegar a sentir, hermano, en el momento de la confesión. Yo te lo digo porque yo lo he vivido. Yo he tenido que estar en su altar y pedir perdón por mis pecados. Y en el momento de recordarlo, en el momento de confesarlo, ha venido vergüenza, ha venido asquerosidad a mi vida, porque los pecados son asquerosos, porque los pecados
no son gratos, hermanos míos. No sé cómo expresarlo, pero eso me pasa, eso me pasó cuando he tenido que declarar un pecado. Da vergüenza. Entonces esa misma vergüenza después es la que me frena para decir, a ver, lo voy a volver a cometer. No, pasa algo dentro de ti. En el momento que lo confiesas, que ya no quieres nunca más cometer algo tan horrendo o algo tan asqueroso como eso. Amén. Entonces, que el Padre, que su Espíritu nos ayude. Amén. Que su Espíritu nos ayude en esta noche. Eso es lo importante, de decir las cosas tal cual como han sucedido. No empolvarlo, sino que ser sinceros delante de Él. Esta, como les decía yo, es una herramienta poderosa, el poder de la confesión. Con el poder de la confesión tú cierras las puertas. Amén. Para ser limpios. El poder de la confesión es una herramienta muy poderosa para ser limpios, para ser purificados y para cerrar todo derecho legal al enemigo. Amén. Amén. En el Salmo 32:3, Salmo 32:3, dice la palabra. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. Dice la palabra en el capítulo 32, versículo 3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y en mi gemir, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Mientras callé, mientras cerré mi boca, mientras oculté mi pecado, mientras tapé mi pecado, ¿cierto? Mi cuerpo se consumió en mi gemir, dice la palabra, todo el día. No calles, no cierres tu boca al pecado. Confiésalo, confiésalo, amado mío. Te va a traer victoria. Te va a traer victoria, te va a traer libertad. Porque ese es el ministerio de Jesucristo. Hacernos libres de adentro hacia afuera. Verdaderamente libres. Amén. Aleluya. He aquí, vino un quebranto sobre su cuerpo. Una frustración. Una gran depresión. El pecado causa efecto en la vida de una persona. El pecado, hermano mío, causa efecto en la vida de una persona. Por eso hay muchas enfermedades físicas, emocionales, enfermedades espirituales en un ser humano. Amén. Por eso existen estas enfermedades. Por tener pecados ocultos. Aleluya. Por cuanto no ha confesado su maldad, por cuanto ha enmudecido, como decía, cerré mi boca, por cuanto ha ignorado el principio importante que te libera, que te transforma. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser transformados por el Padre? Transformados por el Padre. Aleluya. En la intimidad, como yo te decía, en la intimidad, todas estas herramientas son reveladas para la edificación y transformación y liberación del pueblo de Dios. Todas estas herramientas que te las revela el Padre a tu espíritu para que seas edificado, para que seas transformado y liberado. Amén. Confesar. ¿Qué es confesar? Es el reconocimiento específico o detallado que he hecho
sin omitir absolutamente nada. Es algo que se hace audiblemente. Amén. Puede ser en privado o públicamente. Y debe ir acompañado de arrepentimiento. Amén. De arrepentimiento. Aleluya. Hermanos, esta ha sido la palabra de esta noche, de este viernes en intimidad con el Padre, donde le hemos llamado cerrando puertas. Vamos a orar, vamos a dar gracias por esta hermosa palabra que va a traer mucha bendición a tu vida, si es que la vives. Amén. Si es que la vives. Vamos a orar. Padre, estamos en tu divina presencia y te damos toda la gloria y te damos todo el honor a ti, porque tú eres digno de recibir toda alabanza, toda adoración. Y a través de tu Espíritu Santo, de tu Espíritu Divino en nuestras vidas, te queremos agradecer por esta hermosa palabra, por esta hermosa herramienta que tú nos has revelado a través de tu palabra. Padre, para poder cerrarle puertas al enemigo, para poder cerrarle puertas al enemigo, y ya que él no tenga ningún derecho sobre nuestras vidas, hemos podido ver cómo tú has libertado a tus hijos. Señor, hemos podido ver liberaciones espirituales en tu iglesia, en tu pueblo. Hemos también podido ver cómo espíritus demoníacos toman las mentes de las personas. Padre, esto es real. La vida en el espíritu es más real que esta física. Y solo aquellos que tengan tu espíritu en sus vidas podrán ver, ya no estarán en oscuridad, ya no estarán tropezando, ya no estarán a tientas, sino que tendrán tu luz, tendrán tu verdad, tendrán, Señor, tu dirección, amado Padre. Serán guiados por tu Espíritu. Y tú nos llevas, dice la palabra, y seremos llevados a toda la verdad y a toda justicia. Amado Padre, amado Espíritu de Dios, yo clamo, yo te pido por todos los que están mirando esta predicación, aquellos que han recibido tu palabra, aquellos que han recibido tu bendición en esta hora. Espíritu de Dios, tócales. Espíritu de Dios, ministrales, recuérdales, ayúdales para que puedan hacer esta palabra en sus vidas, para que haya una convicción de pecado en sus vidas y puedan ser libres, verdaderamente libres, porque tú nos has hecho libres. Hay una parte que tú ya cumpliste, fue tu sangre derramada. Fue tu sangre derramada por nosotros, por nuestra vida, por la humanidad. Tú ya cumpliste tu parte, amado mío. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca nuestra parte, que es, Señor, allegarnos a ti, buscarte, guardarnos, limpiarnos, vivir en tu palabra, vivir bajo tu voluntad, bajo lo que tú estás pensando, bajo tus pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, somos bendecidos por esta palabra, somos bendecidos por esta herramienta que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús, te glorifico, te honro, Padre mío, Padre Santo. Te amo, Padre, te amo, mi Rey de gloria, mi Dios soberano, por cuanto has hecho en nuestras vidas, por cuanto has hecho en nuestras vidas, porque llegaste a nuestras vidas, conociendo a tu presencia primeramente, conociendo tu Espíritu Santo, y es Él el que nos ha guiado, es Él el que nos ha llevado a toda verdad, a toda justicia. Te amamos, Padre, por tu bendición tan poderosa, tan grande para tu pueblo, para tus hijos, aquellos que son realmente tus hijos. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Amén. Hemos orado, hemos
compartido esta hermosa palabra. Y como decía, no solo la oigas, sino que vívela, hermano mío. La palabra de Dios está para vivirla, para hacerla. Aleluya. Amén. Sean todos bendecidos. Me despido. Les amo. Y puedan compartir esta predicación en sus Facebook, ¿cierto? Para que así podamos bendecir a muchos a través de su hermosa palabra. Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes y nos estaremos viendo en otro culto online. Les amo, bendecidos.